Güey, pero qué película tan horrible. Sony, neta, si no quieres darnos nada, no nos des nada, por favor. Al chile váyanse a dormir un rato, güey. Hace unos días estaba escribiendo un guión para la película de Madame Web y me di cuenta, bueno, me había dado cuenta desde hace rato que el universo de Sony es horrible. Pero esto no es secreto para nadie. Entonces me puse a reflexionar y a investigar el porqué de esto. Y me di cuenta que es un problema que se viene arrastrando desde la trilogía de Tobey Maguire. La verdad, no sé qué video va a salir primero, si el de Madame Web o este, pero bueno, ¿quieres saber cuál es el problema del universo de Sony? Te lo voy a dejar fácil para que te ahorres tantos minutos de video. La ambición desmedida y poco amor a los personajes, sobre todo al Hombre Araña. Ya está, ya te puedes ir del video si quieres. Y si quieres escuchar la explicación de todo esto, quédate. No mames, por favor, sí quédate, güey, necesito comer. Para la historia de este video tenemos que retroceder un poco en la historia, y es que el personaje del Hombre Araña desde siempre fue el más famoso de todo Marvel Comics, sí, mucho más que los Vengadores. Esto conllevó a que desde los años 70 existieran varias series animadas que los niños amaron, por lo que llevar a este personaje a la pantalla grande era el mejor camino. No voy a hablar mucho de las versiones previas, solo deben saber que había una versión returbia, donde Peter era un acosador, y una versión donde Michael Jackson quería ser el Hombre Araña. No lo culpo, yo haría lo mismo si tuviera el dinero que él tenía. Después de tanto y tanto, los derechos llegaron a Sony Pictures y estos contrataron a Sam Raimi, que venía de dirigir películas de terror. Como por qué pondrías a un director de terror a dirigir una película de un superhéroe que va enfocada a adolescentes o adultos? Porque sí, Spider-Man 1 no era una película para niños, aunque fuera ese su mayor público. La respuesta es simple. Sam Raimi es fan del personaje y se puede sentir en las dos primeras películas que fueron hechas con mucho amor. Incluso la segunda es considerada una de las mejores secuelas de todo el cine. Pero llegaría la tercera película. Originalmente Sam Raimi quería a Harry Osborn como villano principal, ya que era la trama lógica respecto al final de la segunda película, además de tener al Hombre de Arena como un villano secundario. Pero interfirió Sony, y sobre todo este güey llamado Avi Arad. De una vez les aviso que Avi Arad es una de las personas más estúpidas, pero desgraciadamente es uno de los mayores culpables de que las siguientes películas, después de esta, fueran flojas o de plano malas. Esta persona le sugirió, lo obligó a poner a Venom en la película porque era un personaje muy famoso en los cómics y las caricaturas, y según él era lo que querían ver los fans, y temo decir que hasta cierto punto no se equivocó, pues esta terminó siendo la película más taquillera del Hombre Araña, porque todos queríamos ver a esta versión toda cursiada y terrorífica del Hombre Araña. Tan solo miren este póster. Por Dios, es hermoso la concha de tu madre. El problema fue que a nivel de crítica le fue bastante mal, tachándola de mediocre, y es por una sencilla razón. Sam Raimi no conocía al personaje de Venom y peor aún, ni siquiera le agradaba, y aún con esto trató de hacer que funcionara dentro de la película, y se nota cuánto amor le tenía el personaje al terminarlo de esta manera. Después de las malas críticas, Sam Raimi estaba trabajando en un guión para una cuarta película, que según él tenía que ser la mejor, ya que se sentía mal de cómo había quedado la tercera. Pero por más que lo intentaba, no lograba hacer que ningún guión lo convenciera. Además, por ahí había escuchado que Sony quería hacer un reboot de la saga, por diversas cuestiones, como que el actor Tobey Maguire y Kirsten Dunst estaban pidiendo salarios que a Sony le resultaban excesivos. Estos factores hicieron que Sam Raimi decidiera por cuenta propia hacerse a un lado y dejar que Sony hiciera el reinicio que ya de por sí querían hacer, por lo que la cuarta parte de la saga quedaría completamente cancelada. Ready to play God? Do you have any idea what you really are?
for the masked vigilante known as Spider-Man. I'm in trouble. Para la saga de The Amazing Spider-Man se decidió por el actor Andrew Garfield, quien es un gran fanático del personaje. Incluso aceptó un salario, relativamente bajo. Con este salario comes más de 3 años en Latinoamérica. Pero para un actor era un salario relativamente bajo, ya que su más grande ilusión era interpretar al personaje de su infancia. Y él mismo ha declarado que le partió el corazón cómo es que fue tratado el personaje. Y de nuevo, el culpable fue este hombre. A la primera película le fue relativamente bien. No sobresalió, pero tampoco le fue mal. El problema fue la segunda película, que estuvo llena de subtramas. Pero esto fue porque se echó a andar el primer intento de universos cinematográficos de Spider-Man. Se agregó a la cárcel de Ravencroft, la introducción a Black Cat, las escenas postcréditos de la primera y segunda película, donde veíamos a un tipo reclutando a los villanos, y una escena eliminada en donde se veía el personaje de Venom, ya que para este punto ya se tenían planeadas varias películas: The Amazing Spider-Man 3, Black Cat, Los 6 Siniestros y Venom, pero con el fracaso de Task 2, todos estos planes se vendrían abajo de manera momentánea. Desde aquí ya pueden ir viendo cómo el hecho de que las películas de Sony sean malas no es coincidencia o mala suerte. Siempre ha sido la ambición por querer sacar dinero, y créanme, no lo veo mal, pero se han enfocado tanto en esto que el personaje principal deja de verse como una persona y es tratado como un objeto. Se vio con Spider-Man 3 y la inclusión forzada de Venom para vender más. Se vio con The Amazing Spider-Man, en donde se pusieron villanos conocidos a por mayor, como el Duende Verde, Electro y Rhino. Y vuelvo a lo mismo, no está mal querer vender, pero mínimo deberían esforzarse en hacer un buen producto. Pero no, a esta gente le da igual si la película es buena o mala. Mientras se llenen sus bolsillos, estarán contentos. Y cuando algo hace que salgan tablas, la solución es desecharlo, tal y como hicieron con Andrew Garfield. Y tiempo después llegarían a un acuerdo con Marvel Studios para que por fin el Hombre Araña estuviera en el universo cinematográfico de Marvel. No te levantes. Última advertencia. Haría esto todo el día. Ok, se me acabó la paciencia. ¡Oye, niño! Hola, amigos. Uno de los hombres que estuvo en total desacuerdo con este trato fue Avi Arad, porque decía que esto se había hecho solamente por dinero. Claro, como si él no hubiera metido personajes a la fuerza para vender más entradas. No sé si lo sepan, pero en este trato el mayor beneficiado era Sony, ya que se llevaban alrededor del 95% de las ganancias en taquilla de las películas de Spider-Man, y Disney solamente se llevaba el 5% de taquilla y las regalías por juguetes y merchandising oficial. ¿Ustedes creyeron que Sony cedió los derechos porque Disney trataría mejor al personaje? ¡No, güey! Lo cedieron porque sabían que el hecho de tener nexos con el UCM los haría ganar platica a por mayor. Para 2019, Disney dijo: no mames, te estás pasando de verga, no estoy ganando nada, porque la gente que le gusta Spider-Man prefiere comprar muñecos en los tianguis a comprar los nuestros que están infladísimos de precio. Y Sony le dijo: pues si no te gusta, me llevo a mi Spider-Man. Total, yo ya estoy haciendo mi propio universo exitoso de villanos de Spider-Man, pero sin Spider-Man. Porque para este momento, Sony había retomado la idea de formar su propio universo de Spider-Man, pero sin Spider-Man. Lo que es bastante extraño si me lo preguntan, porque realmente estas películas no tienen un rumbo claro, no hay un propósito de su existencia. Aquí todo se siente tan vacío. No es como la fase 1 del universo de Marvel, que al final se reveló que el nuevo meta era Thanos,
Aquí no hay un propósito de su existencia, y es que ni siquiera es como que sean interesantes las películas. O sea, Venom se salva porque es popular entre el público, pero su primera película sinceramente no pasa de mediocre, y no es por el personaje, porque aunque Morbius, Kraven, Madame Web, entre otros, no sean personajes tan conocidos, si se hiciera un buen guión, o ponle güey, que no un buen guión, pero que al menos sea entretenida, estas películas tendrían un mejor recibimiento. Y sé que este ejemplo está demasiado quemado, como cualquier yucateco, pero a los Guardianes de la Galaxia no los topaba nadie, ni Marvel se acordaba que los tenía, y hoy por hoy es una de las trilogías mejor valoradas en el mundo de superhéroes en el cine. En el caso de Sony, su producto se siente pobre, se ve que solamente están hechas para vender y generar plata. Ni siquiera el hecho de que tengan un cast bueno, porque si algo hay que aceptar es que por lo menos le invierten a los actores. Pero güey, esto no te va a salvar siempre. Sinceramente, creo que es un gran desperdicio de cast. Y en Venom tienes actores como Tom Hardy, en Morbius tienes a Jared Leto, y en Madame Web tienes a Dakota Johnson y a Sydney Sweeney. Aprovéchalos y dales un buen guión, por el amor de Dios. Para este punto del video ya debieron de identificar el problema de este universo, y que es algo que se viene arrastrando desde Spider-Man 3 del año 2007. Esa necesidad por vender a lo desgraciado es lo que ha ido manchando a estos filmes, y esa necesidad también de copiarle a Marvel Studios y exprimir el ya tan desgastado concepto de universo compartido también es tedioso. Estoy casi seguro que si Sony le dejara plasmar sus ideas a los directores y escritores, podrían salir películas interesantes o incluso buenas, ¿por qué no? No es un secreto que todas las que han salido hasta el momento han estado plagadas de regrabaciones, y esto es porque Sony y Avi Arad a fuerzas tienen que meter su riata en donde no tiene cabida. Sin embargo, dejar a los directores trabajar a gusto no se realiza porque Sony tiene miedo de perder dinero. Un claro ejemplo es en Spider-Man Into the Spider-Verse, en donde es una película hermosa, pero en taquilla no le fue mal, pero tampoco es como que los cines reventaran de llenos. Esto es en parte porque Miles Morales no era un personaje tan famoso, pero eso es harina de otro costal. La cosa es que Sony se tendría que arriesgar a hacer proyectos más con el corazón, aunque claro, sin perder el enfoque de hacer dinero, porque sinceramente creo que el hacer dinero y hacer las cosas bien pueden coexistir sin ningún problema. En conclusión, y por si no quedó claro, el problema de este universo es el hambre desmedida por hacer dinero, la falta de visión por parte de Sony, y que las películas son malas y no tienen nada nuevo que aportar, sinceramente. Ok, ya me quejé mucho. Ahora, ¿qué sigue? Creo que este universo sí puede tener salvación, y de hecho están muy a tiempo. Recordemos que la fase 1 del universo de Marvel no brilló por tener películas tan buenas, o que fueron un madrazo en taquilla. La diferencia es que por lo menos eran entretenidas. Manos Thor 1, tú sí chinga tu madre. Estoy esperando la funa por ese comentario que acabo de decir de Thor 1. ¿Cuál sería la solución entonces? Sé que muchos dicen, haz The Amazing Spider-Man 3 con Andrew Garfield o Spider-Man 4 con Tobey Maguire. Y sí, por el factor nostalgia, estas películas funcionarían, pero sinceramente, ¿tú crees que estos dos quisieran regresar a este universo en el estado que está? Yo creo que ellos van a seguir apareciendo como Spider-Man, pero en el UCM. Pero entonces, ¿qué procede si no tenemos disponibles a estos dos hombres araña? Spoiler de Madame Web, ya se presentó un nuevo Spider-Man, o bueno, un nuevo Peter Parker, y supongo que hicieron que naciera en 2003 para que en el tiempo actual, o sea 2024, ya tenga suficiente edad para ejercer como el Hombre Araña. Aunque se me hace raro porque supongo que para cuando él sea Spider-Man ya también existían las Spider-Woman que se presentaron, aunque lo dudo, ya que no creo que estas chicas quieran regresar a hacer una secuela, al menos que tengan un contrato que las obligue. Así es que saquemos de la ecuación a Madame Web y a las otras chicas. Lo que yo haría, si me preguntas a mí, sería una película de un Hombre Araña ya establecido, tal y como pasó en el UCM, y el enemigo
sería el buitre, que recordemos que ahora está en el universo de Sony, y este solamente se quiere madrear al Hombre Araña, porque pues, no tiene otro propósito realmente. También haría otras películas con otras versiones del Hombre Araña, algo tipo Spider-Man Noir. Lo siento, para el día en que estamos ya se confirmó que va a haber una serie de Spider-Man Noir con Nicolas Cage, así es que viene ahí, Sony. Así es que viene ahí. Spider-Man 2099, o por qué no, presentar a un Miles Morales, pero de un universo en el que el Spider-Man de Peter Parker ya haya fallecido, así no tendrías que ver de nuevo el desarrollo de este. Siguiendo con el universo actual, veo difícil ver a este Venom como villano, así es que lo que haría sería ver el modo de regresar a Carnage y enfrentarlo con Spider-Man, pero tal y como pasa en los cómics tendría que buscar ayuda con Venom para vencerlo. Esta película tendría que ser forzosamente clasificación R, porque la escena de Carnage es ser pues, un carnicero, güey, su nombre lo dice. Ya si quieres hacer un evento grande, podrías meter a los herederos como meta, tal y como lo fue Thanos en el UCM, y en una película hacer que las versiones de Spider-Man que ya presentaste, o sea, Spider-Man Noir, 2099, Miles Morales, el del universo de Sony, y por qué no, tal vez traer de regreso a Tobey y a Andrew, y más versiones del Hombre Araña que no necesariamente necesitan una película individual, y si tienen la suerte que las 3 Spider-Woman que presentaste en Madame Web regresen, güey, el evento podría funcionar y hacer que se enfrenten todos estos a los herederos o a uno solo, porque creo que con uno tendrían suficiente para una buena batalla. Son ideas que salen muy de fan y que creo yo sinceramente que podrían funcionar y vender demasiado. Pero bueno, creo que esperamos mucho de Sony y Avi Arad.